Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar a entrar en el mensaje. Si me lo permiten. Vamos a ir a Lucas, capítulo 18, un pasaje muy, pero muy conocido. Es una parábola, una pequeña parábola que Jesús nos entrega. Y yo quiero que ustedes comiencen pensando por qué vinieron hoy día a la iglesia. Mediten, ¿por qué me levanté día domingo, un día hermoso, un día de sol, donde podría haber ido a otra parte, como quizás algunos fueron, y en vez de ir a otra parte, vine a la iglesia? ¿Qué me motivó? ¿Qué había en mi corazón? ¿Qué había en su corazón por el hecho de venir hoy día a la iglesia, a este templo donde se reúne la iglesia, nosotros la iglesia? ¿Quién lo motivó? ¿Qué es lo que quiere conseguir de Dios? ¿Qué es lo que busca de Dios? Porque vamos a leer un pasaje donde Jesús cuenta una parábola donde hay dos hombres que buscan algo, se paran frente a Dios y buscan algo, y vamos a ver qué es lo que consiguen. Yo le puse como título al mensaje: dos hombres frente a Dios. Porque todos nosotros, si estamos en este lugar o estamos en nuestra casa y nos tomamos un momento de quietud, de silencio, un momento de tranquilidad para hablar con Dios, estamos frente a Dios. Pero cada vez que nos enfrentamos a Dios tiene un propósito. No nos enfrentamos a Dios por nada. No nos enfrentamos, y si nos enfrentamos a Dios sin ningún propósito, no va a ser de ningún beneficio. Dios no le gustan las cosas mecánicas. Él quiere que nuestro corazón sea movido con intenciones, con propósitos. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. ¿Lo encontró? Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Oremos al Señor. Padre, te necesitamos, Señor. Cada parábola tiene una enseñanza que a través de tu Santo Espíritu va a ser vida en nosotros, Señor. Tú estás confrontando a ciertas personas, Señor, y solamente a través de tu Espíritu Santo es que nosotros somos confrontados. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas y seamos confrontados por tu palabra para hacer lo que tú quieres, Señor. Señor, gracias por amarnos tanto, gracias por tenernos en este lugar, gracias por permitirnos llegar, gracias por traernos, Señor, gracias. Señor, que ahora sea un momento precioso de escuchar tu voz. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Entonces nos encontramos con una gran lección que va a dar Jesús. Jesús quería darle una lección a un grupo de personas que tenían dos características, si se fijan. Primero, creían ser justos. Es decir, creían estar en lo correcto. Y no sé si usted alguna vez se ha topado con una persona que cree que siempre está haciendo lo correcto. No sé, ¿se han topado alguna vez con alguna persona así? Ya, no la nombro, por favor, no. Y que es incómodo porque uno trata de ayudar a esas personas, trata de enseñarles, trata de decirle algo, trata de corregir, y ellos todo lo hacen bien. Y tienen una justificación para decir cómo lo hacen. Y tienen una justificación para decir, no, si esta es mi manera de actuar. Inclusive hoy en día es muy fácil que cualquier conducta sea justificada. De cualquier tipo. Puede ser hace 30 años muy reñida con la moral, hoy en día se justifica. Me acuerdo haber visto algunos reportajes y ver a un hombre de Holanda que estaba haciendo causa por la pedofilia. Y él era como la bandera de lucha para que se legalizara. ¿Por qué? Porque según su punto de vista, por supuesto un punto de vista muy errado, era lo correcto. Entonces nos enfrentamos aquí a un hombre que dice Jesús, creía ser justo. Es decir, confiaba en sí mismo. Y cuando una persona es así, se siente muchas veces superior a los demás, superior a su prójimo de una forma o de otra forma. Y se siente superior y se siente seguro. Y a mí me llamó la atención, hay un pasaje que se encuentra en Proverbios, capítulo 26. Si ustedes leen Proverbios, capítulo 26, van a darse cuenta que hay varios pasajes de Proverbios 26 que hablan en contra del necio. Y la palabra habla mucho en contra del necio, pero en el versículo 12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Entonces la persona que se cree que es justa, que se cree que está en lo correcto, que se cree que está haciendo las cosas muy bien, dice la Biblia que el que se cree que es sabio en su propia opinión, hay más esperanza para un necio que para él. Entonces Jesús le estaba entregando esta palabra a un grupo de personas que tienen esta característica. Pero ¿saben qué? Cuando encontramos una persona, no sé si usted le ha topado en su trabajo o en algún lugar donde encontramos una persona que se cree superior, que se cree que tiene la verdad, que se cree que él está haciendo las cosas muy bien, que no le gusta ser corregido, produce división. Y si nosotros nos fijamos en las características que está hablando Jesús, da la impresión, estamos casi seguros que este tipo de persona está hablando de fariseos. Jesús le está hablando a un grupo de fariseos. Porque yo creo que los fariseos, a ese grupo de personas que se creen superiores a los demás, que se creen que saben tienen todo la verdad en ellos, que ellos sí saben cómo hacer las cosas. ¿En la iglesia habrá ese grupo de personas? ¿No? Por favor, mirémonos nosotros mismos y digamos. ¿Saben? La semana pasada hablamos de una iglesia ejemplar. ¿Se acuerdan qué iglesia era? La semana pasada en el mensaje se habló de una iglesia, una carta que mandó Pablo, que era la iglesia de, bien, gracias, Filipo, ¿ya? Y saben que en Filipenses, la carta a los Filipenses, Pablo hace un comentario que da la impresión que
había ese tipo de personas. Por favor, vayan a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Pablo les da un consejo en el versículo 3. Le dice en el versículo 3, Filipenses capítulo 2, versículo 3, Pablo le dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Da la impresión que había algunas personas en la iglesia que se sentían superiores a los demás. Y que actuaban por contienda, y que actuaban por vanagloria, actuaban por ellos mismos, para su placer personal, no preocupados de Dios. Y Pablo le da este consejo, le dice, nada hagas por contienda, ni por vanagloria, sino piensa que tu hermano es superior a ti mismo. Yo creo que es un ejercicio que todos nosotros tenemos que hacer en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentimos superiores, tendemos a causar división. El sentirse superior alejo a la persona de mí, porque yo me siento superior. Trato de buscar a las personas que creo que están igual a mí, pero cuando tengo mucho orgullo, encuentro muy pocas personas así. Entonces Pablo está aquí explicando, está diciendo, no hagan eso. Y fíjense en el versículo anterior, en el versículo 2, dice, completad mi gozo, por favor, denme la felicidad que necesito, complétenme con felicidad. ¿Qué hagan? ¿Sientan lo mismo ustedes? ¿Tengan el mismo amor? ¿Sean unánimes? Sientan una misma cosa, es decir, quiero que ustedes estén unidos. Es difícil cuando la gente se siente superior, cuando la gente se siente que es correcta, que es justa, que tiene la verdad y que no se permite ser corregido. Esta es mi forma de hacer las cosas. El otro día estaba conversando con un pastor que es psiquiatra, nos hizo una conferencia, y él decía eso respecto a las personas que dicen, no, a mí ya no hay nada que me puedan enseñar. O dicen, no, yo ya no voy a cambiar. Y decía, ese grupo de personas son personas que va a ser muy difícil la vida para ellos, y son personas que también va a ser la vida difícil para los que están alrededor. Entonces, frente a este grupo Jesús está hablando. Esa es la primera característica. La segunda característica que tiene el grupo al quien Jesús le está hablando, dice que menospreciaban a los otros, es decir, muy parecido a lo primero. Se sentían superiores a los demás y además de sentirse superiores, lo decían abiertamente. No les daba vergüenza. Hay un pasaje que a mí me asombra, cuando los líderes de Israel hablan del pueblo, los tratan muy mal. Por favor, vayan a Juan capítulo 7. Versículo 46. Cuando mandó a unos hombres, a una guardia, a buscar a Jesús, y no lo trajeron, ante los líderes de los fariseos, se enojaron y reaccionaron de esta forma. Fíjense, 7:46 dice, jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. Versículo 47, ¿también ustedes se han dejado engañar? Se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Fíjense cómo tratan a su prójimo estos líderes fariseos. Esa multitud, versículo 49, esa multitud tonta que lo sigue, es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. No hay peor veneno que sentirse superior. Por eso Jesús tiene que decir una parábola,
Porque con el grupo que está, tiene estas dos características. Y vamos a ver qué es lo que le dice Jesús. ¿Qué es lo que quiere enseñar a través de esta parábola? Y primero habla de un fariseo. Vamos por favor a Lucas y miremos a este fariseo. ¿Qué pasa con este fariseo? Si lo miramos, hacemos una pequeña detención en este hombre, da la impresión que no era un mal hombre. Si vemos las cosas que él decía, que hacía, decía que no era ladrón, no era injusto, no era adúltero, ayunaba 2 veces por semana y diezmaba de todo lo que ganaba. Me ganó, sobre todo con el ayuno. Entonces en un hombre se podría decir que era un buen hombre, pero no olvidemos que esta lista es la lista que él entrega. Es la opinión que él mismo tenía de sí. Entonces puede que no sea muy confiable la lista. Y este fariseo se pone en posición, de seguro levanta sus manos. Los fariseos tenían una posición para orar que era de pie, levantando sus manos y lo más cerca del lugar santísimo, que era la parte de adelante. Entonces él se va y se pone en posición y se va a orar. Cuando él ora, ¿a quién se dirige? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Quién me puede leer el versículo donde comienza a orar? Versículo 11. A ver, leamos. Versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Comienza a orar mencionando a Dios, pero solo lo menciona al principio. Y dice ahí que ora para sí mismo, es decir, que se está hablando a sí mismo, se está alabando a sí mismo. Y no está orando a Dios. ¿Saben que al parecer este hombre iba al templo a orar y no tenía ningún propósito de que Dios lo perdonara? ¿En alguna parte de la oración dice que le pide perdón a Dios? No. En ninguna parte de la oración está mostrando arrepentimiento. En ninguna parte de la oración está mostrando qué es lo que Dios quiere. ¿Saben lo que hacían normalmente los fariseos? Normalmente los fariseos oraban en voz alta. Y lo que está haciendo él es decir en voz alta, delante de la congregación, lo que él hacía. No estaba orando a Dios. No venía para que Dios le diera algo. Había ido al templo para buscar algo de los hombres, para buscar alabanza. Y muchas veces nosotros también caemos en el juego de querer que la gente nos alabe, que la gente nos ame, que la gente nos quiera. ¿Es malo que nos quiera? No, no es malo que nos quiera. Pero cuando buscamos alabanza, cuando buscamos que la gente ¿cómo se podría decir? Como nos levante el ánimo de una forma que nos haga sentir especiales sobre los demás, tenemos que tener mucho cuidado. Este hombre estaba queriendo que la gente lo alabara y saben que dice que ayunaban 2 veces a la semana. Y lo que hacían era ayunar los días lunes y los jueves, regularmente los fariseos. ¿Por qué ayunaban los lunes y los jueves? Porque los lunes y los jueves era el día del mercado. Entonces Jerusalén se llenaba de campesinos. Entonces ese día ellos ayunaban y se echaban un polvo en la cara para parecer más pálidos. Se arreglaban la ropa, así como media descuidada, y salían a la calle para que todos vieran que estaban
ayunando. Es decir, no lo estaba haciendo para Dios. Podría haberlo ayunado 2 veces a la semana, pero no lo estaba haciendo para Dios. Estaba buscando que la gente lo alabara, que la gente lo reconociera, que la gente lo estimara. Cuando nosotros buscamos al Señor, tenemos que buscar al Señor de otra forma. No podemos buscar el reconocimiento de las personas de esa forma, porque si no, no va a haber ningún provecho. Este hombre podría haberse quedado en la casa, acostado, y hubiera conseguido mejor provecho que haber ido al templo a hacer lo que hizo. Porque no fue a orar a Dios, no fue a hablar con Dios, no fue a pedirle algo a Dios, fue a buscar el reconocimiento de la gente. ¿Lo habrá conseguido? Quizás. Más de alguno debe haber dicho, oh, este fariseo que hace buenas cosas. Pero no sacó ningún provecho de Dios. ¿Qué pasó con el publicano? Publicano, cobrador de impuestos. Versículo siguiente dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Cuando nosotros hablamos del publicano, siempre hablamos que eran cobradores de impuestos que a veces abusaban de esta cobranza de impuestos y cobraban más impuestos de lo que debían cobrar. Pero este hombre no estaba mirando a la gente, no estaba preocupado de la gente, al parecer había mirado a Dios. ¿Se han fijado cuando nosotros buscamos a Dios y en un momento de nuestras vidas nos damos cuenta que Dios es santo, santo y que nosotros somos pecadores y que lo único que nos queda es pedirle perdón? Ese fue el momento que está viviendo este hombre. Vive un momento donde se da cuenta que Dios es santo, puro y que quiere que su vida le agrade. Y él lo que hace es ir a pedirle perdón. Él va a buscar al templo algo y va a buscar algo que Dios le tiene que entregar y es el perdón. Él no se va adelante, no se va al lugar santísimo, no se acerca, se queda lo más atrás posible porque se da cuenta que es pecador, se da cuenta que ha ofendido a Dios y no quiere acercarse, ni siquiera quiere levantar su mirada al cielo porque le da vergüenza su pecado. Uno podría decir que el fariseo hacía tantas cosas buenas y que Dios podría haber estado contento por las cosas buenas que él hacía. No. Cuando nosotros hacemos algo bueno, la palabra de Dios dice claramente que Dios preparó de antemano las obras buenas para que nosotros anduviéramos en ellas. Es decir, que no es mérito nuestro. Hacer lo bueno no es mérito nuestro, es algo que Dios nos ha permitido hacer. Y aquí este hombre, este cobrador de impuestos, está consciente de la presencia de Dios, está consciente que a Dios no lo puede engañar, está consciente que Dios está ahí y está arrepentido. Cuando hay la traducción del versículo, cuando dice, se golpea el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador, está diciendo, yo soy el pecador. Está queriendo decir, yo soy el más vil de los pecadores. Yo soy el pecador. Dios no quiere gente buena. ¿Saben por qué Dios no quiere gente buena? Porque Él es el que nos permite ser buenos. Dios quiere gente arrepentida, Dios quiere gente humillada, Dios quiere gente que reconozca su maldad, su pecado, cómo le ha fallado a Dios. Y Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer el cambio, Dios va a hacer la transformación. Pero mientras no haya arrepentimiento, Dios no lo va a hacer. Cuando nosotros leemos acá que se golpea el pecho, yo escuché algunas veces antes, hace muchos años atrás,
gente que me decía en forma despectiva, ah, mira cómo se golpea el pecho. Porque creo que quizá algunas personas lo harían como acto mecánico. Yo no puedo juzgarlo a todos. Yo no puedo decir que todos quizás lo hacían como acto mecánico. Pero lo que está queriendo decir, se golpea el pecho. Señor, ten misericordia de mí, porque soy el peor de los pecadores. Es como rabia consigo mismo, como molestia consigo mismo, sabiendo que el único que podía perdonarlo, el único que podía liberarlo, era Dios. ¿Qué venimos a buscar a la iglesia? ¿Qué venimos a buscar de Dios? ¿Saben que el único que nos puede entregar la paz es Jesucristo? El único que puede sacar la mochila que llevamos atrás de la culpa, el único que puede sacar la mochila que llevamos en nuestra espalda, de nuestros errores, de nuestra maldad, es Cristo. Y Cristo quiere sacar esa mochila. Dios quiere sacar esa carga de nosotros. Este hombre llegó con una carga tremenda. ¿Por qué? Porque Dios permitió que él viera su pecado. ¿Cuántas veces hemos pecado? Hemos estado pecando una y otra vez, pero por la misericordia de Dios llega el momento donde nos damos cuenta que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios, que le hemos fallado a nuestra familia, que le hemos fallado a los que nos rodean, a los que nos aman. Y en ese momento nos sentimos tan mal, porque el pecado nos está aplastando. Y es el momento de decirle, Señor, ten misericordia de mí, que soy el más vil de los pecadores, porque Él quiere sacar esa carga. Cristo Jesús murió en la cruz con ese propósito, no murió con el propósito de que nosotros seamos buenos. Dios nos hace buenos porque nos hace partícipe de su bondad, pero Él quiere que dejemos de ser pecadores. Él derramó su sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados, para que no hubiera juicio contra nosotros, para que la ira de Dios ya no estuviera sobre nosotros. Eso es lo que hace Dios. Y es lo que lo sigue haciendo día tras día. Pero ¿por qué propósito nosotros llegamos a la iglesia? Cuando nos paramos frente a Dios, ¿por qué nos paramos frente a Dios? Nos paramos pensando en nosotros mismos, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo quiero destacar, o lo que Dios quiere que sea mi vida. Es maravilloso ver que el cambio comienza solamente con reconocer que Dios es poderoso en perdonarme y que yo soy el más vil pecador. Ahí comienzan los cambios. Porque Dios no quiere hacer que nosotros cambiemos en una forma mecánica. Él quiere hacerlo nuevo. Y para hacerlo nuevo tiene que cambiar nuestro corazón. Y nuestro corazón va cambiando a través del arrepentimiento. Por eso Dios le habla, Jesús le habla a este grupo de personas. ¿Por qué? Porque eran personas que no eran susceptibles al cambio. Y pensaban que lo estaban haciendo muy bien. El pueblo de Israel se le entregó una misión, al pueblo de Israel se le entregó una ley. ¿Y ellos para qué lo usaron? Para hacerse sentir o hacer sentir que eran superiores a los demás. Entonces tomaron la ley de Dios. Tomaron, por ejemplo, los 10 mandamientos. Y empezaron a tratar de cumplirlo de la mejor forma que ellos podían. Y después que ellos creían que lo estaban cumpliendo, se comparaban a los demás y decían, mira, yo cumplo los 10 mandamientos. Y eso no es verdad. Nosotros no cumplimos los 10 mandamientos. ¿Quién de acá nos ha mentido alguna vez? ¿Hay alguien que pueda levantar la mano y decir, yo nunca he mentido? ¿Quién de acá puede decir,
Yo siempre he honrado a Dios, yo siempre he puesto a Dios en primer lugar en mi vida. ¿Quién puede decir acá que no tiene ningún ídolo, que nunca ha amado a algo más que a Dios en un momento de su vida? ¿Quién puede decir acá que no desobedeció a sus padres en un momento, en alguna ocasión? O quizás en más de alguna ocasión. ¿Quién puede decir acá que no codició? Que no codició el auto del vecino, la casa del vecino o la esposa del vecino. ¿Saben qué? Nadie puede tirar la primera piedra. Pero la ley no es para que la cumplamos. Es para que nos sintamos pecadores. Para que nos demos cuenta que Dios es santo y nosotros pecadores. Y cuando nos damos cuenta que somos pecadores, tenemos que venir a las plantas de Cristo a pedir perdón. Y ahí está todo solucionado. Porque con nuestras fuerzas nunca lo vamos a poder hacer. Pero a través de Cristo podemos cumplir todo lo que Dios nos pide. Todo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirle, Señor, soy el más vil de los pecadores. Este hombre fue lo que hizo. ¿Y qué habrá conseguido con hacer eso? Jesús lo dice. Jesús dice, os digo que este descendió a su casa justificado. La Reina Valera dice antes que el otro, pero según lo que sale en otras versiones, según la traducción del idioma original, es más recomendable decir que descendió a su casa justificado y el otro no. Hay una interpretación que creo que es distinta y algunas versiones de la Biblia la colocan distinta. Es decir, que el fariseo no fue justificado. El fariseo no se fue a su casa justificado. ¿Y sabe por qué no se fue justificado? Porque en su oración no pidió nunca perdón. Pero este hombre, que quizás cometía más pecados que el fariseo a simple vista, porque Dios es el que ve verdaderamente el corazón, sí bajó justificado porque se arrepintió. Y dice el Señor Jesús, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo cuando leí por primera vez ese pasaje, me chocó un poco. A ver, ¿a quién le gusta que lo humillen? Ya, no soy el único. No me gusta que me humillen. Cuando chico me humillaron varias veces, me hicieron bullying. Después cuando grande hice alguna embarrada que provoqué que la gente también me humillara, pero fue culpa mía. Pero cada vez que era humillado no me gustaba. No me gusta que la gente se burle de mí, no me gusta que la gente hable mal de mí, no me gusta que la gente tenga una mala imagen de mí. Pero cuando leí este pasaje por primera vez me chocó un poco. Pero el proceso de ir conociendo a Dios y cómo Dios nos ama y cómo Dios tiene misericordia de mí y cómo Dios tiene misericordia de la gente, me di cuenta que hay un proceso que Dios hace con nosotros. Que cuando nos ponemos en alto y nos creemos capaces, nos creemos superiores, nos creemos intachables, nos creemos mejor que nuestro hermano, sabe Dios que en ese momento no puede venir el arrepentimiento. Porque nosotros no le damos cabida a ese arrepentimiento. Y Dios, como un acto de amor y misericordia para nosotros, permite que las situaciones de la vida golpeen nuestro alrededor y somos humillados. Porque me he dado cuenta que cuando estamos abajo es más fácil darnos cuenta que somos pecadores que cuando estamos arriba. Ahora que conozco a Dios me doy cuenta que Dios no humilla a nadie
para destruirlo o para ofenderlo, sino para salvarlo. Porque cuando me vi humillado, tuve que mirar a Cristo y darme cuenta que era el único que me miraba con verdaderos ojos de amor. Y eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Porque el que se enaltece por amor a Cristo Jesús, lo va a humillar para que se arrepienta. Pensemos en nuestra vida. Pensemos en lo que no ha pasado en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos estado muy bien en todo nuestro ámbito de cosas y hemos llorado al Señor diciéndole: Señor, gracias porque me siento un vil pecador? Pues quizás fue una, dos, un par de veces. Pero ¿cuántas veces cuando estábamos mal, estábamos en el hoyo, en el pozo, nos dimos cuenta que necesitábamos de Dios? ¿Por qué será tan fácil cuando estamos allá abajo? Por eso Dios, como acto de misericordia, dice aquí: y el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será puesto en alto. Puesto en alto, ¿por qué? Porque va a ser perdonado. ¿Qué es lo que buscaba el fariseo? Reconocimiento de los hombres. No es difícil buscar el reconocimiento de los hombres. No es difícil encontrar algo de reconocimiento de los hombres. Pero se estaba perdiendo lo mejor: el reconocimiento de Dios. ¿Queremos el reconocimiento de Dios? Jesús contó una parábola para decir: el que se arrepiente y se humilla, yo lo voy a poner en alto. Cristo Jesús quiere ponernos en alto. Pero primero tenemos que postrarnos delante de Él. ¿Alguien quiere postrarse delante de Él? Lo invito a inclinar su rostro. Vamos a orar.